Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba Información para analizar qué es lo que está ocurriendo tanto en Cuba como en el espacio mediático internacional en torno al tema Cuba. Porque si hay algo que destaca en los últimos días, en las últimas semanas, es este clima casi prebélico, ¿no?, de amenaza directa del gobierno de Donald Trump sobre la isla e incluso con un escenario de hipotética intervención militar, que es, vamos a decir, jaleado, apoyado, legitimado por esto que han llamado muchos años la disidencia cubana, esto que han llamado muchos años los medios independientes cubanos. Bueno, pues yo creo que ya en los últimos meses se han quitado la careta, y han mostrado y están mostrando lo que son una pata más, una patita más del Departamento de Estado, del Departamento de la Guerra de Estados Unidos ahora, realizando una propaganda de guerra total y absoluta en favor de los bombardeos sobre Cuba. Qué curioso, ¿verdad? Todos estos que han dicho que eran activistas de derechos humanos y ahora están saliendo en los medios de comunicación diciendo a Donald Trump: invadan, intervengan militarmente, bombardeen. Ahí está José Daniel Ferrer y compañía, premios del Parlamento Europeo a los derechos humanos, ahí le tienen. Leemos algunos titulares de toda esta prensa mercenaria, esta prensa del gobierno de Estados Unidos de temática cubana. Presión sobre el régimen. Estados Unidos mueve sus buques militares hacia Cuba. Dron militar opera en el Golfo de América al norte de La Habana. Hay una encuesta que dice que en la Florida el 80% apoya la intervención militar en Cuba. Por supuesto, es una encuesta bien seleccionada a los elementos más ultras, ¿no? El ultimátum, ¿no?, de Donald Trump al gobierno cubano le ha dado supuestamente 2 semanas para que libere presos, para que haga cosas que ellos quieren. Trump actuará en Cuba si los líderes cubanos no son capaces o no están dispuestos. Bueno, pues detrás de todo esto indudablemente hay toda una operación político-mediático-militar, de guerra psicológica, y que es muy bien analizada por Razones de Cuba, un espacio, una web cubana que interpreta todos estos códigos mediáticos en torno a la guerra de cuarta generación, que incluye la guerra psicológica. Bueno, pues el titular es: Observatorio de Guerra No Convencional, conversaciones Cuba-Estados Unidos y una crisis fabricada, porque recordemos que ha habido una delegación del gobierno de Estados Unidos que se ha acercado a La Habana. ¿Y cómo han reflejado estos medios cercanos a la Casa Blanca la noticia? Bueno, pues han ido a dar un ultimátum, han ido a decirle al gobierno de Cuba que tiene los días contados, etcétera, etcétera. Desde Cuba lo que han dicho es que han tenido conversaciones en tono de igualdad y que han conversado sobre diversos temas y que, por supuesto, en ningún caso Cuba va a ceder su soberanía, como ningún país, en ningún gobierno puede hacerlo, a pesar de que todos estos aliados y colaboracionistas del gobierno de Estados Unidos lo pidan y lo exijan. Bueno, pues así comenzamos nuestro programa dando la bienvenida a Lázaro Ramas, nuestro compañero. Gracias, hermano. Excelente tu conducción, la presentación del programa. Disculpe los que nos ven, las amigas y amigos, que estoy un poco acatarrado. Eso es culpable, tienen culpa la gente de Madrid, me parece, ¿no? Exacto, sí, la gente de Madrid. Porque allí ¿dónde estuviste hace unos días? Sí, en Madrid, en esa manifestación estatal, multitudinaria, poderosa, en favor de la revolución cubana y contra el bloqueo criminal de los Estados Unidos contra Cuba. Ahí se dio cita, bueno, personas realmente con una militancia sin pausa para con Cuba y la revolución. Bueno, esto, José, no sé si desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, debiera ser hace rato ya tomado bien en cuenta y sancionado. O sea, lo hemos dicho en anteriores programas, es necesario
se hace necesaria una refundación de las Naciones Unidas. Claro, a nosotros no nos van a hacer caso, pero es lo que está proyectando la parálisis, prácticamente parálisis de los organismos internacionales, empezando por las Naciones Unidas, porque que alguien se arrogue el derecho de lanzar una guerra mediática, psicológica, técnica también, en el sentido de prohibir que otros, o sancionar que otros países, por ejemplo, vendan petróleo a Cuba, coartando la independencia y la soberanía de naciones, establecer sus vínculos económicos, etcétera. Pues bueno, esto pasa y vemos en la prensa las amenazas, amenazas de guerra y personas, sobre todo esa mafia política al sur de la Florida, Estados Unidos, que se llenan la boca, repiten lo que viene del Departamento de Estado, de la libertad, la democracia, que si los derechos humanos. Y aquí se está violando flagrantemente los derechos humanos de todo un pueblo libre, independiente, soberano. Lo que pasa es que el imperialismo de los Estados Unidos y la Casa Blanca que encabeza este señor Donald Trump, eso lo trae al fresco, no le importa los derechos humanos. No tiene ninguna sensibilidad hacia los seres humanos, hacia un pueblo. Cuba no ataca a nadie, no agrede a nadie. Brinda solidaridad con el sentimiento, con el corazón de millones de cubanos, del pueblo cubano, que van a donde tengan que ir para salvar vidas, para mejorar en lo posible las condiciones de vida de poblaciones que están abandonadas por sus gobiernos. Entonces vemos personas malnacidas. Hay que ser un malnacido para apoyar una invasión militar de una potencia económica a tu país, que es una isla. Desde luego que habría que decirle al señor Donald Trump que no es ningún honor una acción de ese tipo, ni para él, y tampoco que es un mérito. No es un mérito que una gran potencia como Estados Unidos, militar y económica, invada una isla de apenas 10 millones de habitantes. Es un bochorno, es bochornosa la actitud del imperialismo de los Estados Unidos. Ya sabemos lo que es, pero ahora ha escalado 2 o 10 escalones más de la infamia, de la maldad, de la criminalidad que encierra todo esto. Y entonces, bueno, tú has mencionado un individuo ahí, Daniel Ferrer, ¿no? ¿Lo has mencionado? Preso político y activista de derechos humanos. Activista de derechos humanos. Un personaje que, tiene muy baja catadura moral, parece. Muy baja catadura moral, y es el tonto útil que sirve a los intereses también imperialistas. En este caso, muy activo. Después de ser liberado, que está en Estados Unidos, pues bueno, es un pro-yanqui, un tipo pro-yanqui que tiene el cuño del Departamento de Estado, de la CIA, de los organismos de inteligencia de Estados Unidos, en contra del país que le vio nacer. Recomendamos este artículo, este reportaje de Razones de Cuba, Observatorio de Guerra No Convencional, Conversaciones Cuba-Estados Unidos y una crisis fabricada, en el que nos dicen, habla de la anatomía de una manipulación, que se identifica en su investigación 412 artículos sobre el tema de la conversación esta entre Cuba y Estados Unidos en La Habana, 412 en apenas dos días, liderados por el aparato propagandístico de Radio y Televisión Martí y el portal Axios. Lo han presentado, como decíamos antes, como una capitulación de Cuba ante la presión de Estados Unidos, como un ultimátum, etc. Y habla de un asedio cognitivo porque en los últimos 10 días ha habido 4.500 textos en todos estos medios, en todo este ecosistema de medios financiados por Estados Unidos, él dice, este estudio dice que esta maquinaria desinformativa está muy centralizada y que tiene, sobre todo, hay 3 medios
que digamos que tienen el grueso de toda esta maquinaria de intoxicación, que son Diario de Cuba, Cubanos por el Mundo, que es el de Alex Otaola, y Cibercuba, ¿no? Son los que más contenidos producen, y habla de que los vectores de la guerra cognitiva, es decir, las temáticas fundamentales, aparte de esta de la conversación y del ultimátum y toda esta historia, sobre todo, casi el 50% de las noticias o pseudonoticias es sobre el tema de las consecuencias del bloqueo, pero que las achacan al gobierno, es decir, el sabotaje económico, tratando de erosionar la moral de la resistencia del pueblo cubano. Por otro lado, la intoxicación diplomática, con ataques claros a alianzas como la de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, etc. El activismo fabricado, derechos humanos, activistas, detenciones, etc. Y lo que llama el drenaje del talento, que son artículos o reportajes sobre deportistas que han tenido o han emigrado ante la situación económica, o sin más, porque les han ofrecido una buena cantidad, y siempre culpabilizando al gobierno cubano. Bueno, pues sí. Realmente aconsejamos estas investigaciones que hace Razones de Cuba y también Cuba Debate, que están muy buenas. Sí, excelente. Bueno, se ha armado todo un gigantesco, como dice el compañero José Manzaneda, una montaña, digamos, de la prensa, sobre todo, los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, actuando realmente sin pausa para crear las condiciones de una intervención en Cuba. Es algo realmente insólito, no hay justificación, no hay nada que pueda justificar una acción así de parte de ningún país contra otro país, un país independiente, Cuba, independiente y soberano, pero está enfrentando ya no solo el bloqueo económico, comercial y financiero que viene oficialmente en 1962, pero que comenzó en los segundos semestres del 1959, triunfo de la Revolución Cubana. La cuestión es que cuesta incluso expresar todo lo que se está organizando, lo que ha organizado el imperio, las agencias al servicio de las políticas imperialistas contra Cuba. Y a ello pues contribuyen todo esto, lo que has expresado, ¿no? Una serie de una cantidad de medios que van en esa dirección. Medios donde aparecen personajes ahí realmente asquerosos, inmorales totalmente, el caso de Otaola, en fin. Y todo para crear esas condiciones, entre comillas, que le permita a Estados Unidos cometer un crimen y que ese crimen tenga una justificación. O sea, hay que justificar una acción criminal contra Cuba, eso debe ser un delito grave, muy grave. Entonces, pues bueno, así está la cuestión, en la cual, bueno, Cuba no está sola, tiene amigos, amigas que muy importantes en el contexto internacional, y vamos a ver qué pasa. Pero lo cierto es que el factor psicológico que están trabajando está presente en no pocos en Cuba. Está presente de forma, bueno, también orgánica, está presente la determinación del pueblo cubano de no entregarse, de no arrodillarse y mantener vivo el legado del comandante en jefe Fidel Castro. Ahora que se cumplen, además, los 100 años de su nacimiento, en este año tan simbólico. Bueno, pues, ¿quiénes son todos estos marines de la prensa, de la disidencia cubana? Digo marines porque se han convertido en actores militares de un escenario de hipotética intervención militar. Entonces, que se tienen que agarrar a las consecuencias de ser un colaboracionista de una invasión. Están haciendo una propaganda directa. Ahí le veíamos a Alex Otaola incluso enfadándose porque el gobierno de Estados Unidos
no ha disparado sus primeros misiles a Cuba. O sea, un verdadero monstruo, pero no es el único monstruo, ¿eh? Les leemos. Influencers y activistas cubanos piden a Trump y Rubio apoyo para un cambio político en Cuba. El apoyo ya se sabe cuál es. El apoyo es bombazo limpio contra el gobierno cubano, instalaciones, contra Cuba en general. El país que les vio nacer, algunos de los cuales viven todavía en Cuba. Ahí están los Peachy Boys, que viven en Estados Unidos, una auténtica lacra, fascistas, escoria humana. Pero ahí tenemos a la influencer que le han dado ahora un bombo, como es joven, es una mujer, toca la guitarra, es una creación de todo el aparato de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, evidentemente, como Amalia Calzadilla y otras, ¿no? Tiene todos los elementos de una creación de marketing político precisamente para atacar a Cuba, ¿no? Que es Ana Sofía Benítez Silvente, es una joven vinculada a un grupo religioso, evangelista, de ultraderecha, neofascista, pero que, que dice que está reprimida, etc. Y el actor Roberto San Martín, otra basura, otra escoria, otro excremento humano, que están pidiendo la intervención. Por supuesto, ya hemos dicho el caso de José Daniel Ferrer. Y sobre esta persona que acabo de mencionar, Ana Sofía Benítez, nos dice Jimmy Sánchez: no la conozco, no tengo la menor idea de qué dicen sus publicaciones y la verdad me da igual. Pero veo esto y no puedo evitar hacerme una pregunta. ¿Puede alguien que ame a su patria sentir orgullo de una foto con el verdugo que oprime a su pueblo? Ahí se fotografía con sonrisas y abrazos con el embajador de Estados Unidos en La Habana. Bueno, esto es grave, pero es mucho más grave, sin duda, pedirle a Trump y a Rubio ayuda para la libertad de Cuba, que ya sabemos que esa ayuda, lo que estás pidiendo, es la invasión de tu propio país miserable. Y hay que decirlo con todas las letras. Están pidiendo la esclavitud, volver a la esclavitud del pueblo cubano. Un pueblo laborioso, un pueblo que gracias a la revolución ha obtenido logros que son todavía hoy utopías en la mayoría de los países del llamado sur global. La presencia de Cuba a nivel internacional es expresión de hermandad, de solidaridad entre los pueblos del llamado sur global, repito, que están de alguna manera sometidos a los dictados de las grandes potencias hegemónicas de este mundo, que está encabezada por Estados Unidos, donde pone sus botas, sus garras, los problemas se multiplican y tienen esa enajenación, están en una enajenación mental, pensando que el Salvador, Estados Unidos, los va a liberar. Y no saben que ese supuesto Salvador lo que quiere es esclavizar una nación entera y asesinar a su población. Los que dicen, disculpa José, hay un vídeo por ahí que salía con bastante frecuencia del Otaola, nada más y nada menos, un tipo realmente despreciable, no hay calificativo para ese tipo de gente, que decía que alentando la guerra y la intervención de Estados Unidos contra Cuba, que él no iba a hacer nada. Le pregunta, una pregunta si iba a luchar. No, que él no iba a luchar, que él no iba a subir a una loma ni a la Sierra Maestra, que estos son tiempos de internet. Algo así. Vamos, estos tiempos de internet. Pero pide que los misiles los manden el gobierno de Estados Unidos. Exactamente. Y él en su butacón, ¿por qué no da el ejemplo? Yo siempre digo a esta gente que vayan al frente, que den el ejemplo y vayan al frente en el caso que se produzca esa invasión, que por supuesto no queremos, no puede querer en nadie. No puede nadie querer algo así para su pueblo. Tiene que ser una persona enajenada con unos valores muy bajos o sin valores y sin un sentimiento humano. Recordemos que hace unas semanas llegaba el primer barco con petróleo a Cuba en
casi 4 meses, después de la imposición de todo un bloqueo energético al país, un asedio medieval ya, que ahora venga algún idiota a decir que el bloqueo no existe. Bueno, pues llegaba un tanquero ruso y ya se ha refinado, se han conseguido los productos necesarios para que haya combustible y también combustible para la generación eléctrica. Y lo cierto es que esto se está notando ya claramente en la generación eléctrica de Cuba, que indudablemente no soluciona el asunto, porque pasado mañana se puede dar marcha atrás a todo esto y Cuba puede volver a los apagones que había hace unos días. Pero lo cierto es que se nota, en estos últimos días ha habido muchos menos apagones en el país, sobre todo en La Habana. Y leemos algunos textos sobre esto. Carlos Fernández de Cosío, diplomático cubano, viceministro, dice: el incremento de la generación eléctrica y el alivio relativo de los cortes de electricidad como resultado de la mayor disponibilidad de combustible son demostración del impacto del bloqueo energético. Estados Unidos alega sin pudor que todos los problemas son culpa de la incompetencia del gobierno cubano. ¿Para qué amenaza entonces con represalias coercitivas a todo país que permita la exportación de combustible a Cuba? Aun reconociendo los desafíos tecnológicos del sistema eléctrico nacional, no es posible ocultar el efecto criminal y despiadado de este castigo colectivo. Y Gerardo Hernández Nordelo, por cierto, uno de los 5 héroes cubanos, el coordinador general de los CDRs, de los Comités de Defensa de la Revolución de Cuba. Estamos editando una entrevista exclusiva que ha dado a Cuba Información. En la próxima semana vamos a publicarla, muy interesante. Bueno, pues nos dice que tumben el bloqueo y verán si avanzamos o no avanzamos, porque pone un meme que dice: entró un poco de combustible y casi no hay apagones. Entonces, ¿el Estado es fallido o el bloqueo es criminal? Claro, pero es que, mira, esa es una de las cosas que indigna a cualquier persona de bien. Tiene que estar indignado con estas cosas. Se ha fabricado una campaña poderosa, sí, a través de los medios, los oligopolios mediáticos, al servicio de las políticas del imperialismo de Estados Unidos, falseando, tergiversando, manipulando las cuestiones que tienen que ver con Cuba. Ningún otro país de la región, incluso aunque tenga una situación calamitosa socialmente, políticamente, pues tiene esta presión, este ataque consciente y permanente contra el pueblo cubano, contra Cuba. Recordemos, Cuba es un país, una nación libre, independiente y soberana que ha luchado más de 100 años para lograr su verdadera independencia, su soberanía. Esa soberanía no nos la va a quitar nadie, nadie. Y hay un pueblo ahí, la mayoría del pueblo está, y sale, están los vídeos, jóvenes, mediana edad, mayores, con un AKM en la mano, y dice: por aquí no van a pasar, con una actitud de defensa de esa independencia, esa soberanía, esa libertad que tanto costó al pueblo de Cuba. Tantas mujeres y hombres que lucharon en favor de esta independencia y esta soberanía. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un imperio yanqui que se cree dueño de América Latina y el Caribe y en su mentalidad también dueño del mundo. Viola las leyes, el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, viola todo. Olímpicamente ha violado, ha dinamitado todo que tenga que ver con la paz, que tenga que ver con la justicia, en fin. Ese que se cree que puede dominar el mundo y no se entera, no está enterado de Estados Unidos y particularmente el presidente de Estados Unidos, que el mundo ha cambiado, cambió. Y entonces, bueno, están los lacayos, los cipayos, que no miran para otro lado que para las botas del imperio y se la limpia con la lengua. O sea, le lame las botas al imperio
y el imperio, pues contento, pues va contra los países, contra los pueblos. Crean las condiciones, las peores condiciones posibles a un país, Cuba, pequeño, con una población, bueno, también pequeña en relación con el contexto, pero que el ejemplo le molesta mucho. El ejemplo de Cuba le molesta mucho al imperialismo de los Estados Unidos. Le molesta extraordinariamente. Y Cuba, sencillamente, lo que ejerce es ese derecho de ayudar a otros pueblos. Derecho solidario de ayudar a otros pueblos. Pero eso también, para el imperialismo de Estados Unidos y para su Departamento de Estado, etcétera, es un problema, es una amenaza. Es una amenaza. Y ha tenido la desfachatez de elegir a Cuba o decir que Cuba, firmado, no es que lo diga de palabra, no, firmado, de que Cuba es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es algo, no hay calificativo para eso. Y claro, con esa ya es firmado por el presidente de Estados Unidos, pues vale todo. Ya después de eso, vale todo. Lo mismo que sucedió con Venezuela, aunque Cuba no es Venezuela, pero una vez que Obama, el presidente posiblemente que mejor ha calado dentro de espacios de Cuba, de la sociedad cubana, pues bueno, Obama firmó en su momento lo mismo, que Venezuela era una amenaza extraordinaria, inusual para la seguridad de Estados Unidos. Vaya, ya con eso, y después vino lo que vino. El bloqueo total. Sí, total. Y entonces, ahora lo mismo con Cuba. Claro, Cuba no tiene los recursos que tiene Venezuela. Esa es la cuestión. Cuba no tiene recursos, pero sin tener recursos, solamente contando fundamentalmente con los recursos humanos desarrollados por la revolución, no antes del 59, sino a partir de 1959, pues bueno, aún así, con los recursos humanos, Cuba es una amenaza para Estados Unidos. Es infame, no hay calificativo para ello. Y entonces hay una narrativa que parece ser que las personas más jóvenes en Cuba o no están yendo a la escuela o no están al tanto de cómo se va desarrollando las políticas en la región, las políticas que vienen de la Casa Blanca y el por qué y dónde está la base. Hay unas personas, como tú has leído ahí, que toca la guitarra, bueno, gente que están asimilados, nosotros decimos mentes colonizadas. O sea, tienen sus mentes totalmente colonizadas y no pueden ver más allá de lo que le está, de estas narrativas criminales. No pueden ver más. Porque todo lo achacan al gobierno, al sistema, el sistema comunista. Es lo mismo. Con esa patraña de mensajes se bombardeó Camboya. Bombardeos a Camboya, bombardeos en la guerra de Vietnam, para que no se extienda el comunismo, decían antes. O sea, y así... Todos estos estarían en cualquier país del mundo en la cárcel. Sí, seguro. Camila Acosta, periodista de Cubanet, o sea, y de ADN Cuba y del ABC, en la mercenaria cárcel, absoluta, que estás pidiendo la intervención, estarías en la cárcel. Sí. Si las circunstancias fueran en Estados Unidos, estarías hace tiempo ya en la cárcel. Y nadie diría nada, absolutamente nada, porque estás apoyando que una potencia invada tu propio país. Y lo mismo a esta pero que invade el propio país con el objetivo de cambiar el gobierno. Eso es. Aquí, pero ¿con qué autoridad tiene ningún país, ni presidente de ningún país, de cambiar el gobierno a un país independiente y soberano? ¿Dónde se ha visto eso? Porque no le gusta. Bueno, si fuera así, mira, habría que decir también en correspondencia que los Estados Unidos de América constituyen una amenaza extraordinaria e inusual para todos los pueblos de América Latina, el Caribe y del mundo. Y lo son. Y realmente. Claro.
Bueno, pues las consecuencias de la guerra que apoyan estos angelitos de la guerra económica del gobierno de Estados Unidos están ahí, están en la salud pública de Cuba. Un tuit de Tere Felipe nos acerca a este asunto. El presidente de Cuba dice que los apagones nos desgastan, que 96.000 personas esperan una cirugía en el país, 11.000 de ellas niños y niñas, cosas que sabemos hacer y hacer bien. Sin embargo, nos frena el bloqueo de Estados Unidos. Claro, es que es un país, Cuba, que es una potencia médica, que ha demostrado durante años que incluso en condiciones de bloqueo no tenía estos problemas de esperas, de cirugías, de casi 100.000 personas, pero que ahora, con un bloqueo absolutamente fortalecido, con 250 nuevas sanciones, más un bloqueo petrolero, pues ahora no hay ni insumos, ni medicamentos, ni posibilidades de hacer esas cirugías cuando existe todo el personal médico perfectamente equipado y capacitado para hacerlo, que lo han demostrado no solamente en Cuba, sino en más de 100 países del mundo. Pero entonces luego tenemos que oírles a estos sinvergüenzas colaboracionistas de un régimen que es lo más parecido a los nazis, que es el gobierno de Donald Trump y el de Netanyahu, que son dos gobiernos nazis. Luego les tenemos que escuchar que mira, es que no hay medicamentos, es que ya no podemos más. Pero estáis apoyando, estáis apoyando que no haya medicamentos y que no se puedan operar en los hospitales y luego os estáis quejando de eso y culpabilizando a quien no tiene la culpa, porque ha demostrado el sistema cubano, el régimen cubano, como decís, que no es más que el sistema revolucionario, con su estructura social, con su estructura de salud, lo ha demostrado durante décadas, que jamás ha tenido estos problemas, que ha acometido sus programas de salud de una manera absolutamente exitosa, con sus problemas, indudablemente, en cualquier proyecto humano, pero que exitosa comparado con cualquier otro país del Caribe, sí. ¿O no? Ampliamente. Esto que ha sido refrendado por la OMS, por la OPS, por UNICEF, por todos los organismos de Naciones Unidas, vosotros nos vais a venir aquí a convencer de qué, de las mentiras y de la legitimación de un bloqueo criminal por parte de quien nos paga, que ese es el problema, ¿no, Lázaro? Sí, bueno, ahí está también un aspecto de toda esta guerra mediática, comunicacional, o sea, el dinero. El dinero y... Sigue la ruta del dinero, como decía Garganta Profunda. Sí, ¿no? y verás el criminal, ¿no? Efectivamente, se paga con el objetivo de mantener una narrativa que vaya minando psicológicamente incluso la voluntad de las personas. Hay que ver la prensa, incluso prensa, eso lo hemos dicho en una entrevista hace pocos días, el papel que está jugando la prensa, los grandes medios decimos de manipulación y desinformación masiva. Y mencionamos el caso del País. Vaya, los artículos que están saliendo en el País con relación a Cuba y todo este andamiaje de prebélico, realmente es un bochorno. Es un bochorno cómo se manipula, cómo se... Claro, la gente que no está en el día a día y están en sus cosas, lee eso y se lo traga porque, no tiene una alternativa. Si vas a los otros medios, pues más de lo mismo. O sea, más de lo mismo, es de escándalo. No hay una información veraz, una equilibrada. No, ¿qué va? Todo es parte de la guerra que impone Estados Unidos. Estados Unidos está imponiendo una guerra ilegal, hay que decirlo, ilegal a un país libre, independiente, soberano, como ha hecho en otros campos. Es un criminal suelto, con sed de sangre. Un criminal que después, todo lo que está diciendo libertad, si llegara el caso, se van a enterar de lo que es, porque yo siempre digo, cada vez que aparece alguien nacido en Cuba que dice, no, porque la libertad, ya le digo, tú lo que estás hablando de esclavitud. Pero claro, no tienen mente para eso. No, se creen que ellos van a ser la burguesía de esa Cuba futura, que no deja de ser la Cuba pasada. Exactamente. Bueno, lo has dicho mejor imposible. Es una realidad.
Y desgraciadamente contra eso hay que luchar en unas condiciones de total desventaja. De total desventaja. Y ahí, aún así, hay que decir que el pueblo de Cuba es un pueblo heroico, valiente, no los gusanos. Los gusanos están excluidos. Los apátridas están excluidos. Los que sirven vilmente a los intereses de Estados Unidos están excluidos. La inmensa mayoría tiene coraje y más cosas para enfrentar una agresión de Estados Unidos. Que no se olvide eso. Hace varias semanas se fueron a La Habana dos importantes congresistas del Partido Demócrata. Uno de ellos, el representante Jonathan L. Jackson. Él es el hijo de Jesse Jackson, un líder político, también religioso de Estados Unidos, que hizo bastante por el acercamiento y por las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y su hijo trata de seguir la estela de su padre. Bueno, el otro día tenía una agria discusión con la neofascista o con la fascista integral María Elvira Salazar, esta que pide la sangre para el pueblo cubano y la asfixia total. Ha dicho incluso que, bueno, que el pueblo cubano tiene que sufrir, las madres tienen que sufrir para alcanzar la libertad, ¿no? Y que espera que el sufrimiento sea corto. Bueno, esta sinvergüenza y esta criminal, esta nazi, le rebatía a este digno representante del Partido Demócrata de Estados Unidos, Jonathan Jackson, le rebatía y le decía que había ido a Cuba para hacer luego propaganda del régimen y dice Jonathan Jackson, no estoy en el negocio de la resurrección, por lo que en lugar de debatir sobre Castro, porque ella estaba todo el rato con Castro, Fidel Castro falleció desgraciadamente ya hace 10 años, ¿eh? Hay que recordárselo. Invito a la congresista Salazar a trabajar juntos para poner fin al castigo colectivo de Estados Unidos, asociarnos con el pueblo cubano y los grupos de la sociedad civil y buscar una resolución diplomática hacia la normalización que beneficie tanto a estadounidenses como a cubanos. Y es que hay muchísima gente en Estados Unidos, mucha gente que está por la labor precisamente de la relación entre ambos pueblos, entre ambos gobiernos, por la inversión, incluso si quieren negocio. Hay sectores económicos y empresariales de Estados Unidos que hace años estarían dispuestos a invertir en Cuba, y en Cuba lo pueden hacer. Hay unas reglas claras, las mismas para todo el mundo, y lo pueden hacer. Pero ¿qué es lo que le impide esto? Le impiden las propias leyes del bloqueo. Este bloqueo que apoya a pies juntillas representantes fascistas como María Elvira Salazar. Bueno, es que has mencionado una persona, es persona, no, todavía es persona. Bueno, es como se dice, no. Objetivamente sí. Es difícil calificar a alguien así. Es difícil calificar a alguien nacido en el planeta Tierra que diga que para que Cuba sea libre tienen que morir 1 millón de personas. O sea, el expresar eso ya retrata en toda su dimensión, en todas sus aristas, lo que es ese ser nacido en esta tierra. María Elvira Salazar, o en María Elvira Salación, como dice el guerrero, bien dicho, hablando de eso. ¿Qué sabe esa señora de Cuba? ¿Qué sabe esa señora del alma, de los sentimientos del pueblo cubano? No sabe absolutamente nada, nada. Es una fiel servidora de los intereses de los imperiales. O sea, tú dijiste nazi, bueno, es más que eso, más que eso. No tiene ninguna idea de lo que, del alma del pueblo cubano, de los sentimientos, del corazón del pueblo cubano. No sabe lo que es la solidaridad. Y es la persona que dice, no, libertad. No, ningún pueblo, escucha bien, señora, escuche bien, ningún pueblo de este mundo
puede pensar que va a recibir libertad del mayor criminal de la historia de la humanidad, que son los Estados Unidos de América? Los únicos, por cierto, hay que recordarlo, que lanzaron 2 bombas atómicas sobre la población indefensa de Japón, ya cuando Japón no era peligro para nadie, ya estaba derrotado de la Segunda Guerra Mundial. Hiroshima y Nagasaki. Pero había que probarlas. Había que probarlas. Donde casi 200.000 personas desaparecieron de golpe. Aparte de las consecuencias posteriores. Millones de personas. De personas. Entonces, alguien que dice que tiene que morir. ¿Pero por qué tiene que morir? Los ciudadanos de un pueblo libre e independiente, ¿por qué tiene que morir? Tiene que morir, dice 1 millón de personas. Y eso lo ha repetido otra gente de esta mafia política allí, en el sur de la Florida. Y se dice que sí, y están presionando y presionando al presidente Donald Trump de que sí, que haga la inversión. Pero ¿qué se creen esta gente? ¿Qué se creen esta gente? Que no hay... Estamos en un momento que la ley, no hay ley. Sin ley, pero bueno, en consecuencia habrá respuesta. En consecuencia habrá respuesta, porque nadie tiene autoridad para lanzar una campaña y una guerra contra un país independiente soberano, más un país pequeño, una isla con 100 millones. Hay que ser cobarde, hay que ser realmente un cobarde para formar toda esta parafernalia en contra de un país que lo que brinda es solidaridad a los pueblos, amor a los pueblos, que es el pueblo cubano. Ese es el pueblo cubano. Entonces, ¿qué justifica eso? ¿Qué justifica? Se han envalentonado con el éxito, entre comillas, que tuvieron en Venezuela, secuestrando al presidente legítimo de ese país, Nicolás Maduro. Si creen que ya con eso ya es un error para seguir violando los derechos, flagrantemente los derechos humanos de los pueblos. Son hipócritas, son cínicos, son mentirosos. Arreglen los problemas que tiene en su propio país, arreglen los problemas que hay en Estados Unidos. No hay una ciudad de Estados Unidos, no hay un estado que no tenga problemas, principalmente el problema de las armas. Claro, no se resuelve porque hay politiqueros que lucran y están vinculados al negocio de las armas y lucran con ello, pero tienen muchos problemas ahí en Estados Unidos. ¿Por qué no se dedican a resolver sus problemas? Que ya los cubanos y cubanas sabrán cómo ir resolviendo los suyos. Claro, con paz. Con paz, no con bloqueos. ¿Por qué no levantan el bloqueo? Uno dice, no, que la culpa la tiene esta dirección, que no, parece que ellos creen que son analfabetos, ¿no? Que el presidente Díaz-Canel es analfabeto, el equipo de gobierno, no. Quiten el bloqueo, levanten el bloqueo para que vean. ¿Por qué no se atreven? ¿Por qué no se atreven a ver realmente lo que es Cuba? No, bloquean, hacen un daño tremendo y después critican. Y hay estúpidos y estúpidas que se van con esa bola y dicen, no, la culpa la tiene el comunismo, la culpa la tienen los comunistas, como dice una, la culpa la tienen los comunistas. No, la tiene una guerra impuesta ilegalmente por la potencia más criminal de la historia, desde 1959 podemos decir. Bueno, pues precisamente sobre esto, y así con este asunto vamos a ir acabando el programa. Jimmy Sánchez nos dice, pero ¿cómo que más sanciones? Porque él se refiere a un tuit de Rick Scott, este otro nazi, también congresista por la Florida, que pide aumentar la presión sobre el gobierno cubano, poniendo nuevas sanciones, etcétera, etcétera, dirigidas a sus principales fuentes de ingreso. Y dice Jimmy Sánchez, ¿no dicen los gusanos que no existe el bloqueo? ¿Que los problemas de Cuba son culpa del gobierno cubano? Eso es lo malo de ser mentiroso y manipulador. Al final las caretas se caen solas. Se lo dice a Mario J. Pentón, este pseudo periodista y funcionario
del gobierno de Estados Unidos, que está todo el día diciendo que no hay bloqueo, que todo es culpa del gobierno cubano, pero luego está narrando cómo Rick Scott pide más sanciones contra todas las fuentes de ingreso de Cuba. A ver, que me explican si no hay bloqueo, cómo se entiende eso. Y ya finalmente acabamos con un post que a mí me ha parecido realmente muy acertado, por parte de Fernando Rasber, este periodista uruguayo, muy bueno, que estuvo, muy bueno, que yo sepa, creo que sigue viviendo en Cuba. Estados Unidos bloquea los ingresos por servicios médicos en el exterior, bloquea el turismo, bloquea la entrada de combustible y así demuestra que la economía cubana no funciona. Aquí, así nos despedimos. Excelente, excelente. Es una realidad y es una desgracia realmente tener de vecino un enemigo que se convierte en enemigo. No debiera ser, debiera haber una armonía y una relación normal entre ambos pueblos. Pues no, un enemigo ya en decadencia, en decadencia que por eso actúa como actúa. Lo peor de todo es que no hay leyes que frenen este tipo de acciones. Leyes verdaderas, y que sea juzgado y sancionado en correspondencia con la gravedad de los actos que tiene. Estados Unidos está desjuzgado. Sabe que necesariamente, porque no hay ningún imperio que sea eterno, pues sabe que no va a poder mantener su hegemonía. Tiene que comportarse como un país normal, ya dejar de, y además 800 bases militares alrededor del mundo, todas esas cosas tienen que ya tiene que ser cosa del pasado. Está presente, pero cosas del pasado en la medida que vaya cayendo y vaya esa hegemonía que pretende mantener a toda costa y que provoca guerras y crímenes por donde quiera que sea. Caso de Irán también es muy representativo. Pues bueno, a ver qué se le ocurre. Vamos a ver, estamos atentos a todas las acciones, a todo, pero a mí me da un poco claro. Bueno, esto preocupación. Preocupación, es una preocupación, y esa preocupación es un factor psicológico negativo en las mentes de un pueblo. Porque es una amenaza y uno dice, ¿y por qué me amenaza este? Es como el vecino que te esté amenazando, pero ¿por qué amenaza? Yo no he hecho nada, porque yo no te he hecho nada a ti. O sea, es algo, la enajenación al máximo en estos momentos. Y bueno, amigas y amigos, ustedes también serán siempre muy importantes, su sentimiento solidario y sus acciones solidarias para con el pueblo cubano siempre será muy importante. Apoyar al pueblo cubano y ahora, sobre todo, apoyar todas las campañas de solidaridad material con Cuba, las campañas en favor de la compra de paneles solares para centros hospitalarios y centros sociales en Cuba, que hay por numerosos países del mundo. Por ejemplo, también acaba de llegar el segundo convoy europeo de solidaridad con Cuba, con muchísima ayuda material, principalmente desde Italia. Bueno, pues aquí nos despedimos con el recuerdo también sabroso de la última manifestación en Madrid, a la que asistió Lázaro, de solidaridad con Cuba, pero también ha habido grandes manifestaciones en lugares como Roma, en Italia, hubo una gran manifestación y actos en muchos países del mundo. Aquí nos despedimos, hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Sigan con Cuba. El pueblo cubano no los defraudará. Hasta el próximo programa. Disparando vengo.